Bienvenidos con nosotros a otro programa de Universidad y Sociedad. Hoy vamos a hablar de Derecho y vamos a hablar con un doctor en Derecho, un abogado de reconocido prestigio. Tenemos con nosotros al doctor José Luis Ortiz. Muy buenas. Muy buenas, Paco. A tu disposición. Me ha sido una satisfacción y un orgullo el que te hayas acordado de llamarme y me encanta estar aquí contigo. Darte las gracias por estar hoy aquí con nosotros, por la labor que realizas en la sociedad, cómo ejerces tu profesión con esa ética, con ese saber hacer y defendiendo a tantas personas. En la Universidad de Sociedad queremos siempre saber cómo empezaste tu carrera, que fue en la Universidad de Navarra, ¿verdad, José Luis? Bueno, yo estudié aquí en Cádiz con los marianistas, éramos 5 hermanos, vivíamos en Avenida Andalucía, Chalet Villa Mercedes, y nosotros éramos 5 hermanos, yo soy el mayor de 5 hermanos, una familia clase media trabajadora. Mis padres a todos los hijos nos mandaron a San Felipe Neri, que era la tradición, además está enfrente de casa, y a los niños, porque entonces estudiaban los niños por un lado y las niñas por otro, y a las niñas las mandaron a San Vicente de Paúl. Acabé con los marianistas el bachillerato y mis padres hicieron un enorme esfuerzo económico y me mandaron a la Universidad de Navarra, que entonces, yo tengo 52 años, era la universidad de referencia en muchas especialidades, en medicina, en derecho y tal. Y efectivamente estuve allí en la Universidad de Navarra los 2 primeros años en Belagua, en el Colegio Mayor Belagua, fase 1, y donde estuvo el padre José María Escrivá de Balaguer. Yo no soy de la obra, pero vamos, te lo comento. Y después de allí estuve 3 años en piso con amigos hasta que acabé la carrera y después me metí en el doctorado. ¿Qué destacas de tus aulas por la Universidad de Pamplona? Hombre, allí me enseñaron lo que es el sentido cristiano de la vida, el sacrificio, una capacidad de trabajo brutal que allí ejercité, porque allí las exigencias para aprobar las asignaturas eran muy altas en aquel entonces, ya te digo, reputacionalmente estaba considerada un sitio de referencia junto con el ICADE, que son los jesuitas de Alberto Aguilera de Madrid. Están considerados los 2 centros universitarios en entonces de referencia, te hablo en los años en que yo hice la facultad, y sobre todo me enseñaron el sacrificio, la labor callada, el estudiar los temas en profundidad. De hecho, de esa promoción, que sigo viéndome con ellos, pues me enorgullece decir que han llegado notarios, diplomáticos, abogados del Estado, abogados brillantísimos por ahí en grandes gabinetes, como Uría Menéndez, Cuatrecasas, Garrigues, en fin, que de esa promoción están todos muy bien colocados, muy bien situados profesionalmente hablando. Y Ortiz aquí en Cádiz. Muchas gracias. Queríamos preguntarte, terminas la carrera allí en Navarra y continúas, haces el doctorado. Doctorado en Derecho Sanitario, entonces estaba empezando todo el boom de la mala praxis médica y todo el tema del derecho sanitario, los consentimientos informados, el daño desproporcionado, las reglas res ipsa loquitur. Siempre fue un tema que me llamó poderosamente la atención porque era defender al débil frente al poderoso, ¿no? David contra Goliat en este caso, la persona que tiene la desgracia de sufrir una negligencia médica en su entorno familiar o en sí que se ve desasistida frente al sistema. Yo siempre he escuchado decir, pero señor Ortiz, ¿cómo voy a demandar al Servicio Andaluz de Salud si son intocables, ¿no? Realmente es como un rodillo? Pues bueno, pues precisamente por eso a mí siempre me ha traído las causas imposibles, el defender al débil frente al poderoso. Durante la carrera, en las asignaturas que tuviste en la carrera, ¿se daban estos temas de derecho sanitario? No, se daba muy tangencialmente. En la carrera ese tema ni se tocaba, fue a base de una curiosidad intelectual, y entonces empezaban a salir tímidamente las primeras sentencias que condenaban por negligencias profesionales, en malos trabajos de parto, odontológicos, en temas de falta de información en los consentimientos informados, porque si tú tiras del acervo, tiras del alarde, la negligencia médica en España están saliendo las sentencias de 15 años a esta parte. Antes no había cultura de matar a ningún médico. De hecho, yo hace poco he terminado de releer el libro de La Regenta de Leopoldo Aleas Clarín, y está la figura del médico don Celestino, que era un borrachín que cada vez que operaba se cargaba al paciente, ¿no? Y era un santo varón, pero todo el mundo cuando se ponía malo se iba a operarse a la ciudad, ¿no? O sea que siempre ha existido el buen y el mal profesional, también en el segmento médico, ¿no? Terminas el doctorado allí en Navarra. ¿Cómo te estableces, cómo vuelves a Cádiz y cómo empiezas a ejercer esos conocimientos aprendidos y a formarte más todavía?
Bueno, pues fue una carambola, porque yo estuve un año preparando cuerpo diplomático, me encantaban los idiomas, que con Robles Piquer, el cuñado de Fraga, me estuvo preparando para acceder al cuerpo diplomático, me llegué a presentar y suspendí la primera convocatoria, y entonces las circunstancias de la vida, que mi padre me llamó y dice: mira, José Luis, mi padre tiene una correduría de seguro en el Trocadero, se llama Correduría Ortiz Miranda, y entonces llevaba la representación de 2 aseguradoras, entre otras, ¿no? Y que se habían quedado sin abogado de zona. Ajá. Y me dice: hay que una oportunidad, si te quieres venir para acá, concretamente Alborán y Alba, eran las 2 compañías, ya ni existen, fueron absorbidas por Zuri, y otra se presentó a la CLEA, a la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, pero entonces hubo ese coladero, y me dice, llevaba un año yo preparando, un poquito desanimado también, porque, bueno, se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Había suspendido la primera vez que me presenté a diplomático, un nivel de exigencia altísimo, y me dice: vente para acá. Y ahí fue, Paco, cuando me planteé, digo, ¿qué hago? ¿Cabecita de ratón o cola de león? Digo, pues si me voy a Cádiz, de momento represento como abogado a dos compañías pequeñitas, pero por lo menos trabajo no me va a faltar, ¿no? Me cedió una parte de la oficina y así empecé en la 6ª planta del Trocadero, humildemente, sin secretaria ni nada, con un portátil, y metiendo más horas con mico, como hemos empezado todo, con mucha hambre, ¿no? Yo ya en la carrera, cuando me escapaba en cuarto y quinto de carrera, y me iba a ver los juicios a la Audiencia Provincial de Pamplona, de Navarra. Y bueno, siempre me gustó mucho el ejercicio togado y todo lo que eso conllevaba. Veía las películas y siempre me llamó mucho la atención como los grandes oradores, los grandes letrados, cómo defendían los casos, cómo planteaban las cuestiones, y bueno, y yo tenía mística la figura, como épica, ¿no? La figura del letrado togado, ¿no? O sea, siempre tuve esa llamada, ¿no? Ajá. En parte también yo creo que la vocación me viene por mis tíos abuelos, los Ortega, de la calle La Torre, que eran abogados, procuradores y administradores de fincas, y que fueron una familia que fue un clan señero en Cádiz, junto con los Lepiani, ¿no? Sí, que crearon y marcaron una época, ¿no? Entonces yo siempre iba de chiquitito, con los pantalones cortos, allí el despacho de la calle La Torre, de padrino, de mi tío Antonio, de mi tío Rafael, y veía allí los legajos y cómo se trabajaba, ¿no? Entonces se trabajaba a plumilla, ¿no? Y, en fin, y siempre me había llamado la atención. Entonces, yo creo que fue una vocación temprana, y entonces cuando mi padre me dijo: vente para acá, que hay un hueco aquí, y que desde luego vas a poder meterte en faena y en harina, en sala, no me lo pensé. Y bendita la hora que tomé esa decisión. Te lo digo ya a toro pasado. O sea, sí. Después que tengo 52 tacos y después de visto todo el mundo es listo. Yo creo que he acertado en la elección de mi profesión en mi vida. Sí, José Luis, ¿cuánta gente tienes en tu bufete? Bueno, yo tengo ahora mismo, aquello se ha ido de madre, yo ahora tengo 10 abogados y 2 secretarias. Absolutamente estamos superados. O sea, hemos cogido ahora, de un tiempo a esta parte, no solo ya negligencias médicas, sino todo el volumen que hay ahora, aparte que el volumen de los abusos bancarios, en toda su escala, ¿no? Desde los productos bancarios tóxicos, empezamos con las famosas preferentes de los viejecitos que tenían octogenarios con Alzheimer, o personas sin conocimientos, analfabetos, que le hacían firmar. Así yo he visto firma, Paco, y le quitaron el dinero de la cartilla y se lo metieron en este producto, prometiéndole que su dinero iba a estar a buen recaudo, y perdieron hasta la camisa. Pero empezamos a ganar tímidamente los primeros casos, y al final ya tenía todas las tardes la salita hasta la bola, o sea, hasta la bola, el boca a boca. Es verdad que dicen que la mejor publicidad es el boca a boca, un cliente agradecido es tu mejor embajador. Y empezamos con las preferentes, te hablo ya de 5 años de aquello, y después de ahí empezamos con las subordinadas, también otro producto muy cuestionado que se comercializó por parte de Bankia. De allí empezaron a entrarnos swaps, contratos de permuta financiera de flujo de cambio. Y después el escándalo del Bankia, con la emisión de las acciones Bankia, con la contabilidad maquillada por Deloitte, que salieron 2 demoledores informes del Banco de España, de los jefes de inspección, diciendo que efectivamente que eso había sido un gol que le habían colado a todos los inversores, porque la situación de Bankia era caótica, era absolutamente de quiebra técnica, y sin embargo le habían vendido 3.600 millones nada más y nada menos. Es que una ha enlazado con otra. Luego, terminando las acciones Bankia, empezó el terremoto de las cláusulas suelo. Y que tienen que devolver a los bancos. Que tienen que devolver. Bueno, hubo una sentencia
señera que creó un antes y un después absolutamente, que fue de Europa, de 21 de diciembre, donde le dio un revolcón al Tribunal Supremo y le dijo que por favor que no dijera más tonterías, que lo que es nulo aquí en Pekín, y que esa doctrina que había sacado, que la retroactividad era desde el 9 de mayo del 2013, era una solemne tontería. Que es preocupante, ¿eh?, que tenga que venir la Gran Corte de Luxemburgo, un fallo por unanimidad, sin voto particular en contra, y que le diga al Tribunal Supremo español poco más o menos que está prevaricando, que está fallando casos a favor del todopoderoso lobby bancario. Eso fue lo que pasó. Es que mucha gente no ha dimensionado ese paso que dio Europa, pero Europa ahí nos dio un tirón de oreja a la nación, al gobierno español, porque el gobierno español sostenía la retroactividad parcial de la devolución de la cláusula suelo. Incluso el abogado general de Europa también sostuvo esa tesis. Y el Tribunal Europeo dio una sentencia absolutamente que ha creado un antes y un después. Y dijo, no. La cláusula suelo son nulas y usted tiene que reintegrar al consumidor usuario el 100% de lo que se le ha robado. Voy a hablar hoy sin ambajes, lo que le ha robado. Aquí en Pekín se llama robar cuando te quedas un dinero que no es tuyo, ¿no? Y efectivamente eso animó a muchísimos clientes. En España hay un volumen de unos 11 millones de hipotecas, pues que hasta entonces estaban dudando si merecía o no merecía la pena plantear su caso judicialmente. Animó a todo este gran volumen de ciudadanos para presentar la demanda. El tema no ha quedado ahí. Ahora tenemos la suelo. Luego ha llegado otra sentencia, notaría, que es los gastos judiciales de constitución y formalización de hipotecas, que esa la ganó un compañero al que le tengo una gran admiración, que es Eugenio Ribón Seisdedos, jefe de los servicios jurídicos de la OCU de Madrid y gran amigo, que hace poco lo he invitado a una charla al Colegio de Abogados de Cádiz. Abrió camino. Y fue el que puso la prueba y abrió camino, y dijo el Supremo que todos los gastos de constitución y formalización de hipoteca, que son hasta 5 facturas, que lo sepa el público, notaría, registro, gestoría, acto jurídico documentado y tasación, tiene el banco que devolverlo con sus respectivos intereses desde el momento que lo compró. O sea, el momento que lo cobró al ciudadano. Con lo cual, para una hipoteca media de 150.000 euros, estamos hablando de unos 5.000 euros. Tú dimensionas, un dinero que ya todo el mundo lo daba por perdido. Totalmente. Pero además con la singularidad que la acción es imprescriptible e incaducable, porque la nulidad radical por abusividad es imprescriptible e incaducable. Luego pueden reclamar incluso aquellos que cancelaron la hipoteca hace un montón de años. Alguien que compró la casa en los años 80. Y la canceló, y terminó de amortizar, y la canceló, bien por vencimiento natural del préstamo hipotecario o bien por subrogación, porque se mosqueó con su banco y se fue a otra entidad para pedir que le financiara. Todos esos también pueden reclamar. También se han cargado hace poco el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de noviembre de 2013, las comisiones bancarias. La famosa comisión de apertura, por ejemplo, bajo el argumento de que no se puede cobrar una comisión bancaria si no obedece esta a un servicio efectivamente prestado. Y te pongo el ejemplo de, tú constituyes tu préstamo hipotecario, ¿qué servicio te presta el banco? Si tú pagas a la notaría y desde el minuto 1 estás amortizando, bueno, pues en la hipoteca... Sí, vamos, que yo compruebo, Unicaja, La Rural, Banco Popular, Sabadell, el Santander, BBVA, te pone, se cobra gasto de apertura 3.000 euros, 2.500 euros, que es un dinero que te quitan por la cara justo al empezar el préstamo. Bueno, pues eso hay que devolverlo. Otra cosa que es buenísima, se han cargado la comisión por notificación de posición deudora o por reclamación de impagados. Tú imagínate que estás pasando una mala racha económica en tu familia y ese mes no puedes atender al recibo, te devuelve el recibo. Bueno, pues sale una carta automáticamente del servicio central del ordenador del banco donde dice, fulanito, le notifico que este mes no ha podido atender el recibo y que está usted en descubierto. Bueno, pues automáticamente que sale la carta te cobran 30 o 40 euros en tu cuenta. Tiene que haber un espacio. Esa es la comisión por notificación de posición deudora o por notificarte que has reclamado, o por reclamación de impago. Eso no es legal, ¿no? Eso no es legal. Eso no es legal. Eso no obedece a un servicio efectivamente prestado, real, y ha sido declarada nulo también por Europa y luego ha sido refrendada por el Tribunal Supremo en el 2014 y después ha sido refrendada recientemente por nuestra sección segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz, que las comisiones bancarias deben de obedecer necesariamente a un servicio bancario efectivamente prestado, que no basta con preverlas en el contrato de hipoteca, entre otras cosas porque el contrato de hipoteca es unilateral y lo redacta el banco, por lo cual se ponen las condiciones más favorables para sus intereses.
Esto está empezando, ya te digo. Lo último que ha salido, la nulidad de las cláusulas de IRPH entidades. La diferencia entre la Suelo y el IRPH, sabrás que la Suelo te la impone unilateralmente el banco y se la saca de la chistera, se la inventa. Unicaja pone el 3,50, CaixaBank el 3,75, la Rural pone el 3%. Sin embargo, la índice de referencia de los préstamos hipotecarios es un índice oficial, y vamos a ponerlo de oficial entre comillas, que se nutre de la información que la banca todos los meses le daba al Banco de España de los intereses netos promediados que ellos cargaban en sus préstamos hipotecarios. Se recibían 23 informes y el Banco de España se limitaba a hacer la media aritmética. Sumaba, dividía y sacaba el IRPH entidades, del conjunto de entidades. Bien, pues la jurisprudencia ha dicho que esa cláusula, como no se explica cómo se calcula, no supera el control de transparencia. Y actualmente el tema no es pacífico. Hay una parte de juzgados que lo conceden la nulidad por abusividad, por no superar el filtro de transparencia, y otro que lo deniega. El tema es de tanta importancia y calado que se estima en más de 1.300.000 hipotecas que están afectados por este índice tan nefasto. Que el propio Tribunal Supremo recientemente, a finales de julio, antes de las vacaciones de agosto, puso un comunicado, su gabinete de prensa, diciendo que va a fallar con carácter preferente un recurso de casación sobre IRPH entidades. Dicho coloquialmente, para que el público lo entienda, que va a sacar del montón de los casos que tienen por fallar el recurso ese y lo va a poner primero, y prometen que dictarán sentencia antes de final de año. Este año 2010. Eso es. Bueno, pues no te puedes imaginar el interés que hay con este tema, que hay foros Stop IRPH, foros Stop IRPH UCI. UCI es Unión de Crédito Inmobiliario, filial del Santander, es el llamado banco malo, financiera mala del Santander, que los créditos que el banco bueno no los daban, pues los daban eso. Ahora, ¿a qué condiciones? Porque UCI aplicaba hasta anatocismo. ¿Sabes lo que es el anatocismo, Paco? Estamos hablando de una praxis. Cuando tú entras en mora, por alguna circunstancia económicas, te quedas desempleado, no sé qué. Bueno, pues está el interés retributivo y el interés de demora. El interés de demora, que suele ser muy alto, un 18 un 20%, hay que aplicarlo sobre el principal. Ahora, si lo aplicas sobre la suma del principal más el interés retributivo, eso es un abuso. Se llama anatocismo, una práctica que no es que sea una mala práctica bancaria, es que es un delito, que es el delito de usura, que está prohibido por la Ley de Represión de Usura o Ley Azcárate de 1989, desde ile tempore. Y ahora su prohibición ha vuelto a ser confirmada por el Real Decreto 1/2013 de protección al deudor hipotecario. Queríamos preguntarte eso. Es el único banco que lo sigue aplicando, el anatocismo, o sea que vaya tela con los señores de UCI. Por esas queríamos preguntarte, porque sabemos que por tu profesión has tratado a muchas personas y has tenido mucha relación también con la banca, sobre todo de la otra parte. Exacto. Hablamos antes fuera de cámara sobre la ética de la banca. Desde que empezaste a ejercer hasta nuestros días, nosotros hemos tenido aquí en Universidad y Sociedad a excelentes economistas que luego han tratado mucho con la banca, pero la ética de la banca, del banquero o de la entidad bancaria, ¿en qué ha variado? Bueno, con respecto a cuando empezaste. Eso es una cosa evidente, y el que no lo vea es porque no ve lo que es obvio, ¿no? Vamos a ver, yo diría que hasta los años 2000, por lo menos en lo que yo controlo de mi ejercicio profesional, todavía la figura del banquero es la figura del hombre bueno, de confianza, el amigo, el que ibas a montar un negocio y te ayudaba. Tenía la Fides, que es el Instituto de la Fidelidad a la Palabra Dada, que eso que es todavía, que ni siquiera hacían falta papeles. Yo recuerdo, y con mi padre, sacar el dinero del banco, había una cola, tener amistad con el director, meterse por detrás de la caja y sacar el dinero y dile, ya mañana me firma, José Luis. Eso se ha perdido. Se ha perdido porque la banca se metió en una voracidad insaciable, propiciada también, creo yo, por las presiones que tenían de sus direcciones de zona, de una competencia abierta. Tuvo una gran exposición al ladrillo. Claro. Empezaron a las empresas, la burbuja inmobiliaria, y a la caída de la burbuja, para paliar o enjugar el efecto negativo que tenían en sus balances, se abrió la veda, como se suele decir coloquialmente, y ya todo valía.
y te cogieron a ese cliente de toda la vida, donde el director, como me decían a mí los preferentistas, es que este chico ha venido a merendar a mi casa, era íntimo amigo de mi hijo, y para mí es como un segundo hijo. Bueno, pues muchos directores priorizaron las presiones que recibían de su central para vender productos tóxicos por encima del perfil del cliente de barrio que conocían de toda la vida. Y perdieron crédito. Y perdieron la confianza. Lo de menos crédito. Lo importante es que ha habido gente que se ha muerto por este disgusto. Yo, 3 o 4 preferentistas octogenarios, me decía don José Luis, es que yo no puedo conciliar el sueño. Es que esto me pasa a mí con 40 años y remonto, pero si yo tengo un colchoncito para la vejez con 200.000 euros, que además no quiero vivir el día de mañana cuando me retire en casa de mis hijos, porque yo soy muy independiente y quiero pagarme un geriátrico, es que me han quitado los ahorros de una vida. Y yo tengo un caso que no se me olvida, que murió antes de que saliera la sentencia, donde el hombre le entró un angor de pecho y falleció, porque es que además no descansaba, porque se le hizo un mundo. Él me decía, dice, esto me llega a pasar con 40 años y yo remonto, José Luis, yo remonto, porque te ves en plenitud de facultades, pero va a pasar con 80 años ya viudo y yo, este tema se me ha quedado grande. Y yo estoy convencido que el daño que hicieron fue casi todo, o sea, todos los preferentistas recuperaron su inversión, porque los tribunales ahí, hay que alabar, pusieron pie en pared, pero en el interín, el precio que pagaron, yo sé de más de 10 o 15 ejemplos, fue con su propia vida. Eso se nos olvida, como también el tema de la burbuja inmobiliaria, las cantidades de criaturas que se suicidaron con los desahucios en el año 2011-2012, eso no está tan lejano, eso está en nuestra historia más reciente, que por eso el gobierno ya empezó a poner medidas desde la famosa sentencia del caso Aziz, donde facultaba al juez nacional para que cuando te presentaban un desahucio, de oficio, examinar las condiciones abusivas del contrato y no despachar ejecución, y paralizar el procedimiento de ejecución sumaria hipotecaria y paralizar el desahucio, el desalojo y el lanzamiento. Eso antes era impensable. Antes el banco era como un rodillo. Y a eso es lo que te iba a decir. La percepción que teníamos antes de los bancos, que por eso mucha gente le ha costado trabajo meterle mano judicialmente a su banco de toda la vida, es que el banco no solo era el hombre bueno, sino que el banco siempre ganaba. Siempre ganaba. A mí se me han sentado muchísimas personas, incluso de nuestra edad, y dice, hombre, ¿cómo voy a demandar yo a Unicaja si Unicaja siempre gana? Es David contra Goliat. Y es que es verdad, porque durante muchos años Unicaja solo demandaba al moroso, al que hacía una hipoteca y no pagaba, y le quitaba la casa, o le embargaba el sueldo, o le quitaba el coche. Eso es lo que siempre se estiraba. Ahora se ha vuelto la tortilla y es David contra Goliat, es el consumidor el que se siente estafado y demanda a su banco. ¿Por qué? Porque el banco lo ha expoliado. El banco lo ha expoliado. Pero eso era impensable hace escasamente 7 o 8 años, que tantísimos particulares insatisfechos e indignados presentaran demandas contra su propia entidad bancaria, porque no le devuelve la cláusula suelo, porque se han acogido el Real Decreto 1/2007 de medidas extraprocesales y han puesto 6 cartas y las cartas se las han pasado por el arco del triunfo, que eso no vale para nada. Mandar cartas a los bancos no vale para nada, Paco. La gente piensa, sigue creyendo todavía en Walt Disney. Y los bancos no son Walt Disney, ni son ONG, ni son Hermanitas de la Caridad. Son entidades con ánimo de lucro. El banco vende dinero y recibe los intereses, que es su negocio. Entonces, cuando un banco te ha quitado ya durante 15 años la cláusula suelo y tiene ya una pelota de dinero de 15 o 20 mil euros, por mucha carta que le mande nunca te lo va a devolver. Lo que te tienes que ir a un buen profesional y demandarlo, que es el único que ha puesto freno a la banca, la judicatura, la magistratura, que simplemente ha hecho caso a la tendencia jurisprudencial que está viniendo de Europa, más que del Supremo de Europa, porque Europa es la que marca la pauta en materia de condiciones abusivas de la contratación. Y sabemos, José Luis, que gracias a tus victorias judiciales has devuelto la justicia a estas operaciones, al cliente y las personas, la gente de a pie como nosotros, podemos intentar que triunfe contra esos Goliat. Lo importante es que la gente sepa que cuando tú demandas a una entidad y estás pidiendo una devolución de una cláusula suelo, no estás pidiendo una indemnización, que estás pidiendo que te devuelvan lo que te han quitado, lo que era tuyo de toda la vida, y que te lo devuelvan con tus intereses. Que esto no es como voy a aprovecharme, no, simplemente voy a restituir una situación que es irregular a su situación primitiva.
Porque además es un agravio comparativo la cantidad de criaturas. Dice, hombre, es que mi vecino paga el Euribor más el diferencial. Como el Euribor está en menos 14, pues pagan 0,80 o 1,3, muy poquito. Mientras que si te meten un suelo, pagas 200 euros más al año. Que a lo mejor para un todopoderoso Unicaja no es nada, pero para un ciudadano de pie es la diferencia de llegar el fin de semana y poder salir con los niños a comer a una venta. Es así. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, Universidad de Sociedad. Te emplazamos en nuevos programas para el año que viene. Siempre que me llames, me tendrás aquí. Gracias. Y que sepan ustedes que tienen a una persona, a José Luis Ortiz, que defiende a las personas que lo necesiten. Muchas gracias. Señores, nos vemos la próxima semana en otro programa de Universidad de Sociedad. Hasta la próxima semana.